Recientemente se disputaron los partidos de octavos de final de la Copa Libertadores 2022, la cual, sí o sí, de 3 equipos argentinos que quedan aún en competencia, al menos uno llegará a semifinales. A raíz de esto, se me ocurrió la idea de hacer un video en donde mostrar cómo les fue a los equipos argentinos en finales de Copa Libertadores. Sin dar más vueltas, comencemos. La primera vez que un equipo argentino llegó a la final fue en 1963, en la cuarta edición de la Copa, y fue Boca Juniors, el cual se enfrentaría al vigente campeón de la Copa, el Santos de Pelé. Boca integraría el grupo 3, donde superaría a Olimpia y a la U de Chile con 6 puntos, pasando a las semifinales, donde le ganaría a Peñarol por un 3-1 global. El partido de ida de la final se jugó en el Estadio Maracaná un 4 de septiembre, con victoria del vigente campeón por 3-2 sobre Boca, aclarando que Santos estaba ganando 3-0. La vuelta se jugaría un 11 de septiembre en la Bombonera. Sería victoria de Santos por 2-1, el cual dio vuelta un 1-0 con gol de Pelé incluido, convirtiéndose Santos en el primer club en ganar ambos partidos en la final. Al año siguiente, nuevamente un equipo argentino llegaría a la final. El Club Atlético Independiente se enfrentaría a Nacional de Uruguay tras integrar el grupo 2 y superar con 7 puntos a Millonarios y a Alianza Lima. En las semifinales, Independiente se cruzaría con el vigente campeón Santos, ganándole en la ida 3-2 y en la vuelta 2-1. La ida de la final se jugó el 6 de agosto en el Centenario de Montevideo con un empate 0-0, que dejaba todo en expectativa para la vuelta, la cual se jugaría 6 días después en la doble visera y sería victoria Independiente por 1-0, siendo el Rey de Copas el primer campeón argentino. Nuevamente al siguiente año, Independiente lograría llegar a la final, en busca del bicampeonato. El equipo argentino, por ser el campeón, comenzó desde las semifinales, donde se enfrentaría a Boca. El primer partido fue victoria Independiente por 2-0 y en la vuelta de visitante perdería 1-0, forzándose un desempate, el cual al terminar sin goles daría el pase a Independiente a la final por diferencia de gol. Un dato curioso es que estos 3 partidos se jugaron en el Estadio Monumental. La final sería contra Peñarol de Uruguay. La ida en la doble visera sería victoria del campeón por 1-0. La vuelta en el Centenario de Montevideo sería una dura derrota por 3-1, forzándose un desempate para descubrir el campeón. El 15 de abril en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, Independiente ganaría a Peñarol por 4-1, convirtiéndose en bicampeón consecutivo un equipo argentino. Al año siguiente, River Plate llegaba a su primera final de Libertadores tras pasar primero en el grupo 1 de la primera fase con 17 puntos junto a Boca con 14. En la segunda fase, dejando afuera a Guaraní, Boca y ganarle a Independiente, el vigente campeón, en un partido de desempate por 2-1 en tiempo extra. El partido de ida, el de la final, se jugaría en el Centenario de Montevideo, con victoria de Peñarol por 2-0. 4 días después, en el Estadio Monumental, River ganaría por 3-2, logrando así el partido de desempate. 4 días después, un 20 de mayo, nuevamente en el Estadio Nacional de Chile, River perdería 4-2 en tiempo extra, luego de ir 2-0 arriba durante el primer tiempo, naciendo aquí el mote de gallinas. Un dato a agregar es que Daniel Onega, jugador de River, fue goleador con 17 goles y hasta la fecha no ha podido ser igualado. Nuevamente un año después, un equipo argentino en la final. Racing llegaba a la final contra Nacional de Uruguay tras haber pasado primero en la fase de grupos con 17 puntos, seguido por River con 15. Ya en la segunda fase eliminaría a River, Colo-Colo y en un partido de desempate ganaría al Universitario de Perú por 2-1.
3-1. Tanto el partido de ida como la vuelta en la final serían empate 0-0, por lo cual se jugaría un partido de desempate nuevamente en Chile. Un 29 de agosto, Racing ganaría a Nacional por 2-1 y obtendría hasta ahora su única Copa Libertadores, además de ostentar el récord de ganar la Libertadores más extensa de la historia, ser el campeón con mayor puntuación en una edición de Copa y además habiendo sumado 32 puntos bajo el antiguo sistema de puntuación, 2 puntos por victoria y 1 por empate. Hoy serían unos 46 puntos en total. Estudiantes de La Plata, en su primera participación en la Copa, llegaría a la final tras pasar primero de la primera fase, qué redundante, con 11 puntos, seguido de Independiente por 5. En la segunda fase eliminaría a Universitario e Independiente. Y por último, eliminaría en semifinales al vigente campeón Racing en un partido de desempate tras perder la ida y ganar la vuelta. El resultado sería 1-1 y Estudiantes clasificaría por diferencia de gol a enfrentar a Palmeiras de Brasil por el título. La ida en La Plata, jugada el 2 de mayo, sería victoria por 2-1 para el equipo argentino que sobre la hora remontó un 1-0. 5 días después, en el estadio Pacaembu de Sao Paulo, Palmeiras ganaría 3-1, forzándose un desempate nuevamente. El 16 de mayo, en el centenario de Montevideo, Estudiantes se consagraría campeón al ganar 2-0 a Palmeiras, obteniendo así en su primera participación el título. Al ser el vigente campeón, Estudiantes comenzó desde las semifinales, en donde enfrentaría a la Universidad Católica de Chile. Tanto en la ida en Chile como en la vuelta en La Plata, Estudiantes ganaría 3-1, llegando a la final por segundo año consecutivo, esta vez para enfrentarse a Nacional de Uruguay. El 15 de mayo, en Montevideo, Estudiantes ganaría 1-0 el partido de ida, y 6 días después, en La Plata volvería a ganar, esta vez por 2-0, siendo el segundo equipo argentino en ser bicampeón consecutivo. El actual bicampeón venía decidido a hacer historia. Estudiantes nuevamente desde las semifinales se enfrentaría a River Plate, al cual le ganaría en el Monumental 1-0 y en La Plata 3-1, esperándole en la final Peñarol de Uruguay. La ida jugada el 21 de mayo en La Plata sería victoria del bicampeón por 1-0 y el posterior empate en Montevideo el 27 de mayo por 0-0 haría a Estudiantes tricampeón, y hasta el día de hoy es el único equipo que ha ganado 2 ediciones de la Copa Libertadores de manera invicta, ya que también había logrado tal marca en la edición anterior. Por cuarta vez consecutiva, Estudiantes de La Plata llegaría a la final tras pasar primero del Grupo B en la segunda fase, eliminando a Unión Española y a Barcelona de Ecuador. La final de 1969 se volvería a dar. El partido de ida el 26 de mayo sería victoria de Estudiantes por 1-0. La vuelta el 2 de junio sería por el mismo resultado pero a favor de Nacional, forzando así el desempate 7 días después en el Estadio Nacional de Lima. Nacional le ganaría a Estudiantes por 2-0, quitándole la posibilidad del tetracampeonato consecutivo. Desde la Libertadores de 1972 hasta la del 75, el Club Atlético Independiente llegaría de forma consecutiva a la final, ganándolas todas. En 1972 llegaría a la final contra Universitario de Perú tras ganarle el grupo de segunda fase a Sao Paulo y Barcelona de Ecuador. La ida sería un empate a 0 y la vuelta en Argentina sería victoria Independiente por 2-1. En 1973, tras ganarle el grupo a Millonarios y a San Lorenzo, se enfrentaría a Colo-Colo en la final. Tanto la ida como en la vuelta serían empates, en Argentina 1-1 y en Chile 0-0, por lo que habría un tercer partido, el cual ganaría Independiente 2-1 en tiempo extra, siendo el primer club con 2 bicampeonatos. En el 74, tras pasar el grupo sobre Huracán y Peñarol,
en la final se cruzaría con Sao Paulo. La ida en Brasil sería victoria paulista por 2-1. La vuelta sería 2-0 para los de Avellaneda, para finalmente, en el tercer partido en Chile, ganar por 1-0 Independiente, obteniendo así su quinto título. Y por último, en 1975, Independiente establecería un récord a ganar 4 veces consecutivas la Copa Libertadores, tras vencer en un desempate a Unión Española por 2-0, pues la ida fue victoria para los chilenos por 1-0 y la vuelta 3-1 para Independiente. Diez años después, River volvía a llegar a la final de la Copa Libertadores. Esto tras eliminar al vigente tetracampeón consecutivo Independiente en un partido de desempate por 1-0. En la final lo esperaría Cruzeiro de Brasil. La ida en Brasil fue una dura goleada 4-1 de Cruzeiro a River. La vuelta en el Monumental sería victoria 2-1 para River, por lo que nuevamente habría un tercer partido en Chile. El 30 de julio, nuevamente, River perdería un desempate en Chile, tras perder sobre la hora 3-2 ante Cruzeiro. Desde 1977 a 1979, Boca llegaría a la final de forma consecutiva. En el 77, llegaría a la final después de 14 años, tras pasar primero de su grupo en la primera fase, dejando en el camino a River, y también primero en la segunda fase, eliminando a Libertad de Paraguay y a Deportivo Cali. En la final se enfrentaría al vigente campeón, Cruzeiro. La ida en la Bombonera fue victoria Ceneice por 1-0, para después en el Mineirao caer por 1-0, forzándose un tercer partido que se jugaría en Montevideo, el cual, tras empatar a 0, ganaría Boca por penales 5-4, obteniendo su primer título. En 1978 llegaría a la final tras salir primero del grupo semifinal 1, quedando atrás Atlético Mineiro y River. Deportivo Cali sería su rival. La ida en Colombia fue 0-0, para después en la vuelta ganar contundentemente Boca por 4-0, alzándose bicampeón. Y por último, en el 79, tras ganarle el partido de desempate por 1-0 a Independiente por un lugar en la final, se enfrentaría a Olimpia de Paraguay. La ida fue derrota de visitante por 2-0 para Boca, y el posterior empate a 0 en la Bombonera consagraría a Olimpia como nuevo campeón. Independiente nuevamente llegaría a la final y siendo hasta ahora la última, tras pasar primero de grupo tanto en primera como en segunda fase, enfrentándose a Gremio en la final. La ida, el 24 de julio en Brasil, fue victoria del rojo por 1-0 y el empate a 0 en la vuelta, jugada 3 días después, le dio a Independiente su séptimo y hasta ahora último título. En su primera participación en la Copa, Argentinos Juniors llegaría a la final tras pasar la primera fase al desempatar con Ferro y pasar primero de grupo en la segunda fase, dejando en el camino a Blooming, no tenía ni idea de la existencia de este equipo, y al último campeón Independiente. El rival sería el América de Cali. El partido de ida, jugado el 14 de octubre en el Monumental, sería victoria del Bicho por 1-0. La vuelta en Cali, 5 días después, sería victoria del América de Cali por 1-0, jugándose el tercer partido el 24 de octubre en Asunción. Sería empate 1-1 y Argentinos ganaría por penales 5-4, consiguiendo su primer y hasta ahora su único título de Libertadores. Nuevamente 10 años después, River llegaría a una final de Libertadores tras pasar primero en el grupo 1 de la primera fase,
y dejando en el camino al vigente campeón Argentinos Juniors en un partido de desempate muy reñido que terminaría en empate 0-0, clasificando River por diferencia de gol, donde nuevamente estaría América de Cali. La ida en el Pascual Guerrero, el 22 de octubre, sería victoria de River por 2-1. Y 7 días después en el Monumental, un gol de Funes daría la victoria a River y su primera Copa Libertadores. Newell's llegaría a la final tras pasar la primera fase junto con San Lorenzo, eliminar a Bolívar por penales en segunda fase, pasar a las semifinales por ser el mejor perdedor y posteriormente eliminar a San Lorenzo con un global de 3-1. En la final lo esperaría Nacional de Uruguay. La ida en el Gigante de Arroyito sería victoria de Newell's por 1-0. Sin embargo, la vuelta en Montevideo sería una dura derrota por 3-0, consagrándose campeón nacional por tercera vez. Cuatro años después, la Lepra volvería a la final de la Libertadores, tras pasar como líder de grupo en la primera fase, eliminar a Defensor Sporting en octavos, por goleada a San Lorenzo en cuartos y una sufrida definición de penales contra América de Cali en semifinales. La final sería contra Sao Paulo. La ida sería victoria de Newell's por 1-0. La vuelta, jugada el 17 de julio, ganarían los paulistas por 1-0, por lo que la Copa se definió por penales, ganando el equipo brasilero por 3-2. Vélez Sarsfield llegaba a la final de la Copa tras ser líder de su grupo en la fase de grupos, eliminar a Defensor Sporting en octavos de final por penales, a Minerven en cuartos y a Junior de Barranquilla por penales en semifinales. La final sería contra Sao Paulo, el vigente bicampeón. La ida jugada el 24 de agosto en el José Malfitani sería victoria de Vélez por 1-0. Una semana después en el Morumbí, los paulistas ganarían 1-0, forzándose la definición por penales, donde un firme Chilavert haría a Vélez campeón por 3-5. Como si fuera costumbre, 10 años después, River llegaba a la final de la Libertadores tras ser líder invicto de su grupo, vencer a Sporting Cristal en octavos, San Lorenzo en cuartos y a la U de Chile en semis. El rival, nuevamente el América de Cali. La ida en el Pascual Guerrero sería victoria para los caleños por 1-0. La vuelta en el Monumental, el 26 de junio, sería victoria del Millo por 2-0, con el inolvidable doblete de Crespo. Llegamos a la época dorada del Ceneice. Boca llegaba a la final en el 2000 tras ser primero de grupo, vencer a El Nacional en octavos, a River en cuartos y al América en semifinales. Palmeiras sería el rival. La ida en la Bombonera sería empate 2-2 y la vuelta una semana después volvería a ser empate, esta vez a 0, alzándose Boca campeón por penales 4-2. En 2001 nuevamente tras ser primero de grupo, vencer a Junior en octavos, Vasco de Gama en cuartos y en semifinales un nuevo cruce contra Palmeiras, siendo victoria por penales, le permitiría a Boca llegar a la final, donde jugaría contra el Cruz Azul. La ida en el Azteca sería para Boca por 1-0, mientras que en la Bombonera 8 días después ganaría Cruz Azul por 1-0, alzándose Boca bicampeón por penales 3-1. 2 años después, volvería a la final tras quedar segundo de grupo, vencer a Paysandú en octavos, Cobreloa en cuartos y al América de Cali por goleada en semifinales.
Santos de Brasil volvería a ser su rival en la final, y Boca se tomaría la revancha ganando 2-0 en la ida y 3-1 en la vuelta. Al año siguiente, al ser primero de grupo, eliminar a Sporting Cristal en octavos, São Caetano por penales en cuartos y finalmente a River por penales, se enfrentarían en la final a Once Caldas. La ida sería empate a 0, mientras que la vuelta en Manizales sería 1-1, dando el batacazo Once Caldas 2-0 por penales. Finalmente, 3 años después, Boca llegaría a la final tras una clasificación algo sufrida como segundo en grupos, vencer a Vélez en octavos por un gol de diferencia, Libertad de Paraguay en cuartos, al Cúcuta en semifinales nuevamente por un gol de diferencia. El rival en la final sería Gremio, al cual Boca ganaría por un global de 5-0. Estudiantes llegaría nuevamente a la final tras ser segundo de grupo, ganar 3-0 a Libertad en octavos, eliminar en cuartos a Defensor Sporting y a Nacional de Uruguay en semifinales. El rival en la final sería Cruzeiro, con quien había compartido grupo. Tras el 0-0 en la ida, la vuelta en Brasil sería para los de Sabella por 2-1, alzándose con su cuarto título. Boca volvía a llegar a la final, al ser segundo de grupo con 13 puntos, eliminar a Unión Española en octavos, a Fluminense en cuartos y a la U de Chile en semifinales. Su rival sería Corinthians. La ida en la Bombonera sería empate a 1. Sin embargo, la vuelta en el Pacaembu sería victoria de Corinthians por 2-0, obteniendo su primer título. San Lorenzo de Almagro llegaba a su primera final de Copa Libertadores, tras pasar segundo de grupo por diferencia de gol, eliminar a Gremio en octavos por penales 3-4, a Cruzeiro en cuartos y a Bolívar en semifinales por goleada. Su rival sería Nacional de Paraguay. La ida en Asunción sería empate 1-1 sobre la hora, mientras que en la vuelta en Buenos Aires, un solitario gol de penal de Ortigosa daría a San Lorenzo su primera Copa Libertadores. River Plate, contra todo pronóstico, llegaba nuevamente a la final de la Libertadores, tras pasar por la ventana y agónicamente la fase de grupos, siendo el peor segundo, dejar en el camino a Boca tras ganar la ida por 1-0 y luego ser descalificado por los sucesos del gas pimienta, vencer a Cruzeiro por un global de 3-1 en cuartos y ganar también por 3-1 global a Guaraní de Paraguay en semifinales. En la final se cruzaría con Tigres de México, con quien ya había compartido grupo y lo dejó con vida, permitiéndole pasar la fase. La ida en Monterrey fue un partidazo que acabaría 0-0. Posteriormente, en la vuelta el 5 de agosto en el Monumental, River golearía 3-0 bajo la lluvia y se alzaba con la triple corona, pues había ganado Sudamericana y Recopa antes. Lanús llegaba por primera vez a la final tras ser primero de grupo, eliminar a The Strongest en octavos, a San Lorenzo por penales en cuartos y a River en semifinales, remontando un 3-0 global con cierta polémica. Gremio de Brasil sería su rival. Sin embargo, Lanús caería tanto en la ida 1-0 como en la vuelta 2-1. Llegamos a la Libertadores eterna. River Plate llegaba nuevamente a la final tras ser primero de grupo con 12 puntos, eliminar a Racing 3-0 en octavos, a Independiente 3-1 con cierta polémica y agónicamente a Gremio en semifinales con un penal que le permitió acceder a la final por gol de visitante. Señoras y señores,
Penal para River aquí en Porto Alegre. Mano de Bressan. Penal para River. El rival, Boca Juniors, el cual llegó tras ser segundo de grupo con 9 puntos, eliminar a Libertad de Paraguay en octavos, a Cruzeiro en cuartos y a Palmeiras en semifinales. La llave de Boca, la final con River. Señores, inédito. La rivalidad quizá más grande de todo el mundo en una final de la máxima competición sudamericana. La ida el 11 de noviembre en la Bombonera fue empate 2-2, en un partidazo que dejaba todo por definirse. Sabido es que por los incidentes ocurridos fuera del Estadio Monumental, la final no se jugaría hasta el 9 de diciembre en el Santiago Bernabéu. El resto es historia. River vencería por 3-1 y se consagraba campeón en España. Pavón se cierra, Armani, el taco no, hace la personal y ahí se viene Martínez para el gol y va el tercero, y gol de River, Y llegamos a la última final de un equipo argentino. River, siendo el vigente campeón, volvía a llegar a la final, tras ser segundo de grupo, eliminar a Cruzeiro por penales en octavos, a Cerro Porteño en cuartos y finalmente en semifinales volvía a eliminar a Boca. Flamengo sería el rival en la final, la cual arrancaba con el formato de partido único. El 23 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, a pesar de adelantarse River con un gol de Borré a los 14 minutos, a los 88 y 90 minutos, increíblemente Flamengo lo daba vuelta, escapándosele a River la posibilidad de ser bicampeón consecutivo. En total, 10 equipos argentinos llegaron a la final de la Libertadores, ganando 25 si contamos a River en 2018 y perdiendo el equipo argentino 12 contando a Boca en Madrid. Y bien, yo espero que les haya gustado este video. Si te gustó, agradecería tu manito arriba y que dejes en los comentarios si crees que este año habrá un equipo argentino en la final. Síganme en las redes sociales, que son estas de acá. Y en fin, yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao!